facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Iniciamos ya la reunión de los chones, pues saludamos a todas las personitas que están con nosotros, que Dios les bendiga. Y bueno, pues esta noche iniciamos orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Agradecido, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar delante de ti, hablarte, estar contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito amado, por todas las cosas que tú haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que aún todo tiempo que estamos pasando, Señor, es para bien. Tu palabra dice que a todos los que pues aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados, y confiamos en eso, Señor. Que aunque no entendemos los tiempos, Señor, ni entendemos las situaciones, papá, confiamos en que esto es para bien, y te agradecemos, papá, por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, por todo lo que harás, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das, por todas el aliento, Señor, que tú nos das, porque a cada momento, Señor, tú estás con nosotros. Y bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. A toda la audiencia, Señor, ahí donde están, Señor, te pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre cada personita donde quiera que esté, Señor, llenándola de tu poder, llenándole de tu amor, llenándole de tu presencia. Y atamos a todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, toda potestad, todo gobernador, todo hueste de maldad, lo atamos, le echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos y te echamos fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te vas al abismo. Gracias, Padre amado, y juntitos vamos a iniciar. Ilumina tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales para escucharte, y que pongamos por obra tu palabra, Señor, que no sean solo palabras, sino que de verdad las pongamos por obras. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo. Iniciamos contigo esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya iniciamos la reunión, y recordarles que el día de ayer pues hemos estado hablando pues de un capítulo pues muy tremendo, que empieza pues quizás con un poco de cosas muy fuertes que pues nos hacen pensar un montón, pero termina pues con algo muy bello, ¿no? Miqueas 7 habíamos hablado acerca de que pues hay un momento en los que pues es como que cuando estamos en un desastre porque no hay fruto, de repente no hay hombres rectos, la tierra se convierte en un lugar donde pues todo está lleno de corrupción, lleno de maldad, no hay quien haga lo correcto delante de Dios, no se ve un solo hombre justo, y pues vemos que la maldad se ha completado a un extremo pues muy grande, o deshonra del padre, de los hijos hacia los padres. Y pues todo eso empezamos a ver, pero pues nos muestra algo que nosotros debemos esperar en el Dios de nuestra salvación, que pues nos va a oír, y aunque pase un tiempo de calamidad, porque pues hay un tiempito que se viene así, pues hay que estar seguros de que si confiamos en Él, pues de donde estemos nos vamos a levantar, que aunque caigamos nos vamos a levantar, que aunque moremos en tinieblas, Jehová será nuestra luz y nuestra salvación. Y pues nos habla de eso. Y ayer hablábamos pues de todo lo que tiene que ver pues Miqueas 7, y veíamos que es una palabra muy tremenda, pero que nos habla también de la restauración futura de Israel, y de que pues así como va levantando, nos va a levantar a cada uno de nosotros, y que pues estemos seguros de que todo obra para bien. La clave está en que nosotros seamos pues ese rebaño que pues le busque de verdad, que nosotros le busquemos con todo el corazón, que hagamos su voluntad, que aunque pase un tiempo complicado, pues nosotros sigamos puesta la mirada en Él, y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y pues qué importante promesa cuando nos dice que va a echar al profundo del mar nuestros pecados y va a sepultar nuestras iniquidades. Qué grande, y pues cómo no alabarle, cómo no adorarle, sabiendo que Él es clemente y misericordioso. Pues de eso hablábamos el día de ayer, y que Él va a cumplir la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juró a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y pues de eso hablamos el día de ayer, y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Queremos en esta noche también entregarle todo nuestro ser, todo lo que tenemos, cada pensamiento, cada
cosa que vayamos a sentir, cada emoción que vayamos a tener, todo queremos entregar solo al Espíritu Santo para que Él utilice nuestras vidas, utilice nuestras bocas para llevar la palabra, para transmitir esta palabra y que también esté ahí junto con todos ustedes que están escuchando, que también les toque el corazón para que reciban la palabra y que estén dispuestos a practicarla también cada uno de ustedes. Algo que me sorprende de Dios es que en verdad Dios nos ama, nos muestra cada día su amor incondicional, nos muestra que es un Dios que perdona, es un Dios que prácticamente se olvida de todos nuestros pecados. En verdad nos ama bastante. No entiendo cómo puede amarnos tanto. Es más, no quiero entender. Simplemente estoy dispuesto a ser amado por Dios y a dar todo lo que Él me pida. Eso es cierto, ¿no? Pues a dar todo lo que Él nos pida, porque pues definitivamente nosotros empezamos a entender las cosas que Dios nos va dando, y pues a veces no es necesario entenderlo, sino simplemente creerle. Pues fíjense que cuando nosotros usamos, por ejemplo, la luz, pues en toda casa uno enciende la luz, pero uno no necesita entender, ¿no? O alguno se ha puesto a pensar, pero ¿cómo va el cable? Y los filamentos del foco, y esto, o ¿cómo es esto? No sé si alguno se pone a entender y dice, no, mientras no entienda no uso la luz. Pues yo creo que no hay nadie tan loco, ¿no? Entonces, pues la clave no está en entender, sino en creerle, simplemente en amarlo, y pues ya poco a poco iremos entendiendo las demás cosas, si es que pues está en su plena voluntad, ¿no? Eso es muy cierto, hay cosas que no necesitamos entenderlas, simplemente tenemos que creer que Dios está aquí, simplemente tenemos que creer que Él nos ama y tenemos que estar dispuestos a recibir ese amor, tenemos que estar dispuestos a entregarnos nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos ha dejado en su palabra, porque claramente tenemos las cosas ahí escritas, las cosas que debemos hacer, la forma en la que debemos vivir. Es importante que creamos que esta es la palabra de Dios, porque si bien ha cambiado muchas vidas, nosotros mismos podemos dar testimonio de todo eso. Somos prácticamente el reflejo de lo que Dios hace con nosotros, y no es algo que Dios ya haya terminado, sino lo sigue haciendo, cada día va trabajando con nosotros. Estamos aprendiendo muchas cosas y son cosas que queremos que todos aprendan, queremos que todo esto que Dios nos está enseñando, que todo el mundo lo sepa. Es la misión que tenemos, la misión que hemos recibido, y no necesitamos entenderlo más, simplemente sabemos que esto viene de Dios, esta es una misión que Dios nos ha entregado, nos lo ha puesto en nuestras manos y vamos a hacer lo que Él nos pida. Eso es cierto, vamos a hacer lo que Él nos pida. Pero bueno, vamos a en este tiempo continuar hablando acerca de las cosas de Dios, pues Dios nos tiene muchas, pero muchas cosas a cada uno de nosotros. Nos va hablando de su palabra, nos va enseñando un montón de cosas. Y pues en este tiempo nosotros tenemos que continuar hablando acerca de la palabra de Dios, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque pues definitivamente Dios está en este tiempo enseñándonos pues tantas, pero tantas cosas que pues tiene su propósito, y nosotros no podemos quedar así como que a tientas y a ciegas, sino pues empezar a aprender de su palabra, a volver hacia Dios. Recordemos que todo este tiempo nos ha estado diciendo que pues que nos está dando dos caminos, ¿no? El bien y la misericordia, o el mal y la muerte, y pues depende de nosotros cuál queremos escoger, que pues Él no va a escoger las cosas por nosotros, sino que pues de verdad Él va a dejar que cada uno de nosotros pueda pues escoger eso, porque Él no nos obliga absolutamente a nada, ¿no? Y pues vamos viendo todas estas cosas que Dios nos dice, y es tiempo de que cada uno de nosotros vuelva hacia Dios, vuelva de verdad con todo su corazón, con toda su mente y con todas las fuerzas. Vayámonos pues a Oseas, capítulo 7. Bueno, pues sí, vamos a ir leyendo esto que dice lo siguiente. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, de delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras.
Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo os redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Qué tremenda palabra. Pues vamos a ir viendo esto el día de hoy y pues entender pues que para entender esto hay muchas cosas que tenemos que decir, que definitivamente pues Dios nos ha ido hablando en este tiempo, ¿no? Volvamos pues a esto, ¿no? Cuando dice Oseas capítulo 7 nos empieza hablando de todo este asunto, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Bueno, pues normalmente cuando leemos estos libros, pues una de las cosas que nosotros hacemos es decir, bueno, por un lado, ¿no? Qué graves eran estos de Efraín, cómo son de malvados. No sé si les ha pasado, pero pues alguna vez que yo leí y decía, pero bueno, esto es historia, esto no me está hablando a mí, ¿a quién les estará diciendo? Y ya pues por ahí empezamos mal, porque uno dice, pues qué estará diciendo, y lo pasamos y damos paso a otra página porque pues no nos agrada mucho e incluso protestamos, tremendos estos de Israel, tremendos, y no queremos saber más. Pero esto es grave porque creo que el día de hoy nos está hablando a nosotros. Ese ha sido un gran problema que teníamos al leer la Biblia mientras no entendíamos nuestra identidad, porque siempre que hablaba de Israel, siempre que hablaba de Efraín, de Judá y de todo ese pueblo, siempre imaginábamos que estaba hablando de un pueblo muy, muy aparte, o sea, de su pueblo elegido. Sabíamos que Dios había elegido a Israel y todo, pero siempre nos veíamos nosotros como que estábamos afuera, no éramos parte, no teníamos mucho que ver, y eso no nos dejaba entender la mayor parte de las cosas que están escritas en la Biblia, porque incluso Jesús mismo hablaba de Israel, hablaba de las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, y prácticamente no entendíamos a qué se refería porque nosotros no teníamos nada que ver con Israel. Ahora entendemos que nosotros somos Israel. Es más, hace unos días yo te mostraba un diagrama donde están más o menos cómo se han ido dispersando las tribus, y justo aparecía la bandera de Bolivia en la tribu de Efraín, no en la casa de Efraín, en la tribu de Efraín. Y bueno, no solamente Bolivia, sino muchos otros países, pero es más o menos la forma en la que se han dispersado las tribus. Y eso refuerza esto que nos ha enseñado el Espíritu Santo, que nosotros somos parte de esta casa, nosotros somos Israel, o la casa de Israel, nosotros somos esta casa de Efraín, y ahora tenemos prácticamente todo claro. Cuando en la Biblia está hablando de la casa de Israel, de la casa de Efraín, nos está hablando directamente a nosotros, que antes éramos gentiles, que no le conocíamos y que ahora le conocemos. Eso es bien cierto, ¿no? Pero para aquellas personas que quizás están escuchando por primera vez, pues vamos a hacer un breve, pero brevísimo, vamos a intentar hacer un breve resumen antes de que entiendan, porque si no, no nos van a entender nada.
Y ese es un problema, pero pues así rápidamente. Pues una de las cosas que tenemos que buscar es nuestra identidad, entender quiénes somos. Y pues quiénes somos. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros somos Israel. De hecho, pues nos dice que antes andábamos alejados de la ciudadanía. Y pues la Biblia en el Nuevo Testamento, que pues es lo que la mayoría le encanta, pues nos dice que antes íbamos pues alejados de Israel, alejados de la ciudadanía, pero que pues ahora ya, si antes íbamos alejados, ¿cómo estamos ahora? Pues ya en la ciudadanía, ¿no? Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea que cuando estamos sin Cristo estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que quiere decir básicamente que si nosotros estamos en Cristo, entonces ¿qué somos? Somos ciudadanos de Israel y pues somos parte de los pactos de la promesa y andamos con esperanza con Dios en el mundo, básicamente. Y esto es bien importante entender porque hay mucha gente que dice yo he recibido a Cristo, yo me he convertido, me he vuelto parte de la iglesia y todo, y reclaman las promesas que hay en la Biblia, pero no quieren entender que son parte de Israel, porque nos está hablando aquí de que una vez que has conocido a Jesús, llegas a adquirir esta ciudadanía. Eres prácticamente ciudadano de Israel y tienes derecho a reclamar todas las promesas que están escritas en la Biblia. Pero mientras no estés con Jesús, mientras no entiendas que eres ciudadano de Israel, no eres parte de todas esas promesas. Y esto es pues muy necesario entenderlo, ¿no? Pero pues no solamente tenemos eso, sino que pues dentro de esto, dentro de lo que hemos aprendido, pues hay una larga historia que voy a tratar de decírselas pues muy rapiditas para que podamos entender esto. Porque pues normalmente nosotros entendemos toda la carreta. ¿Cómo es eso? O sea, para nosotros Israel, Efraín, Judá, hebreo, todo es uno, ¿no? O sea, nosotros entendemos que los israelitas son judíos, los judíos israelíes y tenemos algo bien mezclado y nos hemos acostumbrado muchas veces a leer así, pero pues para que entendamos, ¿no? O sea, lo que pasa, pues todo comienza en el principio. No, tampoco vamos a ir tan atrás, vamos a ir a Abraham. Abraham, pues el padre de la fe, pues tuvo a Isaac tuvo a Jacob. Vamos a resumir así para que podamos avanzar. Y Jacob pues tuvo 12 hijos, ¿no? Y pues teniendo estos 12 hijos, pues ya luego de que tiene 12 hijos, pues estos llegan todos, se vuelven Israel, porque Jacob se vuelve Israel. Israel que tiene 12 hijos, por eso es que no es lo mismo un israelita que un judío, porque pues los israelitas son los que pertenecen, digamos, a los hijos de Jacob, que puede ser de cualquiera de las tribus, de cualquiera de las 12. Pero un judío es aquel que pertenece solamente a la tribu de Judá. Entonces Israel tiene 12 tribus y pues cada tribu tiene diferente nombre. El cuarto hijo de Jacob es pues Judá y de ahí los que se llaman pues judíos son los que pertenecen a esa tribu. Bueno, pues la historia pues va avanzando en el sentido de que todo el pueblo de Israel llega a ser esclavo en Egipto y eso, imagino que la mayoría ya se sabe, sale de Egipto y pues llega a la tierra prometida con Josué, entran y de repente se establece ya el reinado ya con Saúl y totalmente con David, cuando está ya el reinado en su totalidad con las 12 tribus en la época de David, pues todo andaba bien hasta que llega su hijo Salomón a reinar y en ese momento pues se divide totalmente en dos tribus, en dos casas, ¿no? Se divide por el pecado de Salomón, porque Salomón andaba pues con muchas mujeres que habían desviado su corazón y por lo tanto se divide en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte con 10 tribus y la casa del sur con 2 tribus. Y pues ya podemos ver ahí que ocurre algunas cosas, ¿no? Porque la casa del norte se llama la casa de Efraín y la casa del sur se llama también la casa de Judá o la casa de David, ¿no? Entonces vemos que se divide en dos y por eso pues cuando empezamos a leer tenemos que tomar todo esto en cuenta porque ya para ese tiempo habían una división entre dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Lo que nos muestra aquí, pues vamos a ir viendo, es lo que había pasado con la casa del norte. No sé si puedes agregar algo más, Daniel, para completar esta parte. Sí, bueno, la historia es bastante larga para resumirla. En sí esa es la esencia. Israel era un pueblo grande, bastante grande, ha llegado a dominar gran parte de todo ese territorio en el que le había sido prometido a Abraham, porque la promesa viene desde Abraham, es algo que no tenemos que olvidar. Es prácticamente ahí donde empieza todo. Incluso debería haber empezado con el papá de Abraham, pero él no ha hecho caso, entonces empieza todo desde Abraham, porque la promesa, esta es la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que
ellos y que su descendencia iban a heredar la tierra. Esa es la promesa prácticamente de la que está hablando y sobre la que se ha basado prácticamente el pueblo de Israel. Y años más adelante, hasta donde llegamos, hasta el final, se separa el reino. Es un reino que se divide y se divide en dos casas, como tú lo mencionabas, la casa del norte y la casa del sur. Y esto es necesario entenderlo porque más adelante llega a dispersarse primero la casa de Israel, que también es importante saberlo porque el pecado se multiplica considerablemente y llegan a provocar tanto a Dios porque se empiezan a contaminar con todo tipo de ídolos, empiezan a servir a otros dioses y la casa de Efraín o la casa de Israel empieza a ir tras otros dioses y a causa de esto viene la dispersión de la casa de Israel. Y años más adelante hace lo mismo la casa de Judá, la casa del norte. También van detrás de otros dioses, también empiezan a adorar otras imágenes, otro tipo de ídolos y se empiezan a corromper y también se dispersa esta casa. Pero unos cuantos años más adelante, más precisamente 70 años, intentan reconstruir otra vez, pero solo el reino de Judá, solo la casa de Judá se intenta, se trata de reedificarla como tal, como un reino. Y así van pasando los años hasta que en el año 1948, si no me equivoco, vuelven a su tierra, pero estamos hablando ya solamente de la casa de Judá, de los que eran parte de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín y la mayoría de los levitas. Y ellos se unifican como nación y forman lo que ahora o actualmente conocemos como la nación o el país, que es Israel, que está conformado prácticamente por la casa del norte, o la casa del sur, perdón. ¿Y qué es lo que ha pasado con todas las demás tribus? Porque estamos hablando de 10 tribus que todavía están en la dispersión. Y aquí es cuando entramos nosotros. Nosotros somos parte de todas esas tribus que han sido dispersadas hace años. Y eso está prácticamente en toda la Biblia, en todas las partes que se las puede encontrar. Como bien decimos, es un tema bastante amplio para resumir, pero es importante que sepamos que nosotros somos parte de ese pueblo que ha sido dispersado. Y ahí entendemos que nosotros somos parte de esta casa de Efraín. Y muchas de las cosas que hablan los profetas las hablan así por separado, para la casa de Judá y para la casa de Efraín. Y esto es algo que tenemos que entender, porque ahora cuando vemos el libro de Oseas y empieza con Efraín o con Israel, entonces ya entendemos que directamente nos está hablando a nosotros. Ahora pues es muy necesario entender que por lo tanto cuando hablemos de Oseas y demás nos está hablando a nosotros, es parte de nuestra casa de lo que vamos a hablar, porque pues normalmente cuando nosotros leemos decimos, pues le pasa a otro, a mí no me pasa, a vos te pasa, pero no es así, sino que pues nos está pasando a nosotros y por lo tanto pues nosotros tenemos que entender muy bien lo que había acontecido, lo que había pasado y entender lo que nos está hablando, porque pues el libro de Oseas es específicamente para la casa del norte, para la casa de Efraín, para la casa de Israel, y entender eso pues nos va a ayudar un montón para que podamos ver todo lo que se ha hecho y pues no sigamos en ese pecado, en los pecados que ha cometido la casa de Efraín. Eso es muy cierto y tenemos que tomar en cuenta bastante todo esto, porque Efraín ha sido el primero en dispersarse, porque el pecado en verdad ha sido demasiado, pero también es el primero en restituirse, y eso es o reconstruirse, y esto es algo especial. Es interesante la forma en la que Dios hace las cosas. Si bien Judá nunca más se ha quedado dispersado después de que se han vuelto a unir, es también por una promesa hecha a David. Tenemos que entender que al final de todo necesitamos estar todos juntos. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá necesitamos estar todos juntos, porque bien lo mencionábamos ayer, cuando Jesús decía que un reino dividido no puede permanecer, una casa dividida no puede permanecer. Y esto lo decía también porque Jesús ha venido a restaurar estas dos casas. Ezequiel lo dice bastante claro cuando habla de que se van a volver a juntar estas dos casas y van a ser un reino de nuevo. Y esa es la promesa que seguimos esperando, que estamos seguros de que Dios la va a cumplir, de que Jesús la va a cumplir, porque esa ha sido la misión por la que ha venido. No ha venido simplemente
así como para que morir y que nosotros seamos salvos por gracia. No, esto es mucho más profundo de lo que entendemos, es más grande de lo que entendemos. La misión que ha tenido Jesús es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, y ha venido a cumplirlo todo y siempre estando cumpliendo la ley. Es algo también interesante porque Jesús todo lo que ha hecho, lo ha hecho siempre bajo la ley, o bajo la Torá, mejor dicho, no bajo la ley, bajo la Torá. Y son cosas que tenemos que tomarlas muy en cuenta, porque son cosas, mensajes que nos da Dios directamente a nosotros, y son cosas que necesitamos entender, tenemos que comprender, porque si no entendemos nuestra identidad, si no entendemos quiénes somos, va a ser muy difícil que podamos entender cómo Dios nos está hablando. Eso es importante. Entonces, pues cuando leemos esto de Oseas, entendamos que todas aquellas personas que creen verdaderamente en Yeshua, en Jesús, pues que su verdadero nombre es Yeshua, porque eso es en hebreo. Recordemos que los nombres no deberían cambiar en los diferentes idiomas, pero aquellas personas que creen en eso, pues en Jesús definitivamente pues son parte de Israel, y quienes no, pues entonces no van a entender nada de lo que estamos diciendo, porque pues no son parte de Israel. Y pues para todas aquellas personas que están entendiendo ahora esto, pues estas palabras son muy importantes, porque aquí nos va hablando de muchas cosas, pero yo quisiera quizás empezar un poquito en el capítulo 6 para que entendamos un poquito más y vayamos hasta el 7. Vayámonos a Oseas 6 y vamos a ver algunas cositas. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque la arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bueno, pues nos empieza hablando de que lo que había pasado con la casa de Efraín, que él había arrebatado, pero pues él nos había curado, y nos había arrebatado y nos curará, y nos hirió y nos vendará. Y dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Por qué quería leer esto? Porque ya hablábamos de la casa de Israel, ya hablábamos de la casa de Efraín, y aquí hay una promesa pero tremenda. ¿Por qué? Porque para los que conocen, pues un día es igual a 1000 años, lo dice la Biblia. No es un invento, y 1000 años es igual a un día. Y pues aquí está haciendo proféticamente diciendo que la casa de Efraín iba a resucitar en el tercer día. Básicamente, porque pues alguno dirá: ay, ¿por qué nadie nos había dicho esto de la casa de Efraín, de la casa de Judá, tanto tiempo y nunca lo había escuchado? Porque pues aquí está en Oseas: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Si un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, pues de 0 a 1000 tenemos un día, de 1000 a 2000 tenemos 2 días, y básicamente desde el año 2000 Dios va llamando a todos como para unirse a su pueblo. Así que si tú estás escuchando, pues ya va desde el año 2000 más o menos que pues esta profecía se está cumpliendo, y la casa de Efraín está empezando a resucitar para que vivamos delante de él. ¡Qué tremendo! Esto tenemos que tenerlo bastante claro, porque Jesús ha sido directo cuando ha dado su mensaje. Hay partes en el Nuevo Testamento que muchas veces lo hemos leído y no lo hemos querido entender. Ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de buscar a qué se estaba refiriendo. Pero Jesús ha sido bastante claro. En Mateo 15:24 explica cuál ha sido la misión y cuál ha sido una de las cosas importantes por las que Jesús ha venido. Y él dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en cualquier Biblia, en cualquier versión, en cualquier parte que revisen esto, eso no cambia. Jesús ha venido por la casa de Israel. Y esto tenemos que entenderlo bien. Jesús ha venido por nosotros. Si bien este mensaje es bastante largo, porque es como para hablar de Ezequiel, es para hablar de Isaías, de Jeremías, de Daniel y de todos los demás profetas, pero tenemos que creerlo. Si bien hay programas, ya hay reuniones en las que hemos explicado esto bastantes veces, es bueno que lo entiendan. Y si tienen algunas dudas, revisen los anteriores programas o mándenos algún mensaje, porque es algo que necesitan creer. Más allá de entenderlo, necesitan creerlo. Nosotros somos esa casa de Israel.
Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues entendiendo eso y pues si alguno pues puede escribirnos ahí al Facebook, quizás al chat también en su punto, pues para hacer cualquier pregunta, pero pues vamos a seguir avanzando viendo este asunto que nos dice lo siguiente, que nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Eso se está cumpliendo actualmente. Y continuamos pues en Oseas 6:3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es lo que muchos han llamado pues avivamiento, la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pues se está hablando de la resurrección de la casa de Efraín. Qué tremendas palabras, y eso es muy grande. Y continúa diciendo, ¿no? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Fíjense que por eso pone esas dos cosas. Por eso es tan importante entender que habían 2 casas. Por eso le está hablando ahí a las 2 y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y continúa, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Yo creo que aquí nos podemos quedar un buen tiempo, porque pues aquí nos está hablando de cosas que ha hecho la casa, tanto la casa de Efraín como la casa de Judá, que son tremendamente importantes para nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense que por mucho tiempo pues nos hemos acostumbrado a hacer sacrificios, quizás a hacer muchas cosas. En aquel tiempo pues lo que hacían eran llevar corderitos y demás, y hacían un sacrificio, pero en realidad lo que Dios quería pues era algo desde lo profundo del corazón, misericordia, que tengamos de verdad misericordia por todas las cosas. Pero esto continúa hasta el día de hoy, porque la casa de Efraín sigue igual. De hecho, pues a esta altura quizás no se lleven sacrificios, pero pues mucha gente como que va obligada a la iglesia, ¿no? O sea, porque tiene que ir, pues ni modo, ¿no? Y pues lo que Dios nos está diciendo es que quiere misericordia y no sacrificio. Y escuchen esto, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si bien el día de hoy no se pues llevan holocaustos, pues lo que se llevan son ofrendas, porque para eso eran los holocaustos, para llevar una ofrenda delante de Dios. Pero pues muchos como que, por ejemplo, les encanta hacer ese tipo de cosas, pero no tienen el conocimiento de Dios. Y qué importante es en ese tiempo el conocimiento de Dios, porque dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y necesitamos en ese tiempo tener conocimiento de Dios. De hecho, pues mucha gente el día de hoy se está sorprendiendo de cómo es que somos Israel. O sea, ¿cómo? Porque no teníamos ese conocimiento. Y mientras no tengas ese conocimiento, como que pues no entiendes nada de la Biblia. No sé, para nosotros es como que ha amanecido y empezamos, oh, con razón. Y por eso, en serio. Pero antes, a la verdad, no entendíamos nada. Esto es importante, al menos hablar de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas. Es un tema que tal vez a muchos les duele para mencionarlo, pero es necesario decirlo, porque Jesús mismo cuando veía cómo daban las ofrendas en ese tiempo, les mostraba a sus discípulos y les señalaba prácticamente cuando las personas daban lo que les sobraba y se sentían como que lo tenían todo, se sentían como que eran dueños de la iglesia, se sentían como que por el hecho de estar dando eran santificados, y es algo que la gente no ha entendido, es algo que en las iglesias se ha perdido. A mí me preocupaba el ver cómo en muchas iglesias se contratan pastores y hay un grupo de gente que decide quién va a estar a la cabeza, quién va a estar predicando, y esto era más movido por dinero. El que pone más tiene más decisión, el que pone menos tiene menos peso ahí en las decisiones. Y esto es algo preocupante porque se ha vuelto como algo comercial, como que están mercantilizando esto de la iglesia, y es algo que está reclamando Dios, porque ya no se trata de ofrendas, ya no se trata de sacrificios, ya no se trata de holocaustos. No que no se deba hacer, sino que no es lo importante, no es lo más importante, porque Dios ahora está buscando gente que tenga misericordia, que vea como Dios ve, que tenga esa misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros y que busque una relación con Dios. Dios prefiere que lo busques todos los días a que todos los días estés
yendo a tratar de pagar, a tratar de ofrendar, a tratar de hacer cosas que no nacen de tu corazón. ¿Para qué lo haces si no nacen de tu corazón? Y este es un problema porque no estamos buscando a Dios como deberíamos. Y eso está haciendo que pensemos que porque damos, tenemos ya como que estuviésemos comprando un lugar allá en el cielo. Bueno, ya no es en el cielo, ¿no? Pero como que estuviésemos comprando nuestra salvación. Y esto es un gran error porque lo que va a hacer que estemos más cerca de Dios va a ser la relación que tengamos con Él. Eso es cierto, ¿no? Totalmente cierto, pero pues sigamos avanzando y dice lo siguiente: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Fíjense lo que se había hecho, pues se había traspasado el pacto. Qué importante es ver esto, que nosotros pues igual que Adán hemos traspasado el pacto, porque pues esta es nuestra historia, esta es la historia de nuestros padres, por así decirlo. Y dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Galaad era pues un lugar de profetas, un lugar de muchas cosas, pero pues de repente se vuelve una ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos ver que ocurre esto, que los sacerdotes habían matado en el camino? Es decir, que ha habido una corrupción no solamente del pueblo, sino también de los sacerdotes, de la gente que se supone que busca a Dios. Esto es bien cierto y es también importante mencionarlo porque también los sacerdotes, los que están a cargo de las iglesias, los que prácticamente dirigen muchos de estos lugares, también se han corrompido y también han tenido este problema, porque es interesante la forma en la que lo pone, como ladrones que esperan a algún hombre. Eso es más o menos como que está hablando de buitres. Están ahí esperando a que alguien ponga algo y están listos para asaltar. Y es de verdad algo que ha afectado. Si lo analizamos bien, si lo pensamos bien, es algo que de verdad está pasando en nuestros tiempos. Lamentablemente, la esposa de Dios, la iglesia, se ha empezado a corromper de esta manera, tanto como las personas que están, el pueblo, que es lo que son parte del pueblo, las ovejas, como también los que están guiando a este pueblo, los que están allá arriba dirigiendo. Y es en verdad preocupante porque está hablando de nosotros, de la casa de Efraín. Y aquí está hablando de abominación, y esto Dios lo usa simplemente para bueno, no simplemente, ¿no? Lo usa para mostrar que algo en verdad está muy mal. Eso es cierto, ¿no? Pero continuemos y dice, Oseas 6:10: en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Fíjense que la casa de Israel pues había sido encontrada ¿con qué? Con inmundicia, porque fornicó Efraín, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y pues nos está hablando tanto de las dos casas, pero pues aquí ya empieza a hablar de Israel, de la casa de Israel. Y escuchen esto: mientras curaba, ahora sí podemos ir al 7, que nos dice lo siguiente: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Quisiera que pues esto podamos entenderlo. Ahora sí habíamos entendido a las dos casas. Pues fíjense que lo que había pasado es que Dios estaba curando a Israel. Pero ¿qué se había descubierto? La iniquidad de Efraín. Es decir, pues esta casa de Efraín se había descubierto iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Bueno, la iniquidad es un pecado que se comete y se lo vuelve a cometer y se va arrastrando y se mantiene. Es algo que prácticamente, aún sabiendo que es pecado, se sigue haciendo y se va arrastrando de generación en generación. Y es interesante porque está hablando de que Dios ya estaba curando, y en eso es como cuando la herida está podrida desde adentro. Entonces salta todo esto que tenía Efraín y toda esta maldad que había en Samaria. Bueno, está hablando de la capital de Israel, de la casa de Israel, ¿no? O de la casa de Efraín.
Y sale todo esto como que estaba tan agusanado allá adentro y empieza a descubrir todo esto que tiene Israel o Efraín. Eso es cierto, ¿no? Entonces, pues podemos ver aquí que ocurre algo con la casa de Efraín, pues se descubre la iniquidad en la casa de Efraín, y bien decías que Samaria, pues es la capital por más tiempo, digamos, que ha tenido la casa de Efraín, y pues se descubre que hicieron engaño, y pues dice, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Entonces vemos que había entrado el ladrón, el salteador había entrado por fuera, y esto le había ocurrido pues ¿a quién? A la casa de Efraín, ¿no? Y cuando vemos esto, pues escuchen lo siguiente, ¿a qué se está refiriendo esto? Y hablaba de esto Jesús. Vámonos a Juan 10:1, y dice lo siguiente. Juan 10:1 nos dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Uy, ¿qué había pasado? Nos estaba hablando pues de este pasaje, pues que se había descubierto la iniquidad en Efraín y la maldad en Samaria, y que como habían hecho engaño, pues lo que había pasado es que se entra el ladrón y el salteador pues entra de por fuera. Y por eso nos empieza a hablar. Entonces, hablando de eso, pues aquí en Juan 10:1 nos está hablando Jesús exactamente de qué, de la casa de Efraín, porque eso le había pasado a la casa de Efraín, pues para que entendamos que todo está sumamente relacionado. Se está aclarando bastante toda esta parte, porque no está hablando de gente que no es parte del pueblo, está hablando prácticamente a aquellos que tratan de tomar atajos, como que dicen, yo a Jesús no lo necesito, entonces yo me voy por este lado y llego a la salvación por otro lugar, porque dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, y sabemos que esa puerta es Jesús. Jesús es la puerta y necesitamos entrar todos por ahí tenemos que comenzar. Pero hay otro tipo de personas, y aquí lo dice bien claro, sino el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y prácticamente dice lo mismo en lo que leíamos atrás en Oseas 6, porque también está hablando de eso, de que hay gente que está prácticamente desviando a lo que es la casa de Israel. Claro, y eso es bien cierto, pues entonces, pues podemos decir que este Juan 10:1 nos está hablando precisamente de la casa de Efraín, pero pues leamos otra vez lo que es Oseas 7 y vamos a volver luego a Juan después. Dice entonces Oseas 7, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. O sea, es que hay gente que realmente no quiere arrepentirse, que realmente no quiere entrar por la puerta, que busca algún atajo y lo que hace es engaño y pues es un salteador, o sea, despoja por fuera. Y continuemos, dice Oseas 7:2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les recordarán sus obras delante de mí están. Pues no se habían dado cuenta, ¿no? Que estaban todas sus obras delante de él. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Es decir, un pueblo que pues trata de alegrar más al rey y a los príncipes antes que agradar a Dios. Y continúa diciendo, todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Y esto es grave, porque lo que está diciendo que, en otras palabras, que son adúlteros. ¿Por qué adúlteros? Porque pues una persona que tiene marido y que de repente va a caminar con otros, ¿qué se vuelve? Un adúltero. Y pues realmente quienes no quieren entrar por la puerta, quienes quieren hacer toda su manera, pero pues como que quieren estar, pero realmente no entran por la puerta, pues son así. Y no solamente eso, sino aquellos que de la casa de Israel que tienen esto, dice que son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado, o sea, pues se leuda toda la masa, o sea, como que se expande la iniquidad, se expande todo esto, dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Entonces nos empieza a ver lo que había pasado ya no solamente con ellos, sino con el rey, con todas las cosas que estaban ocurriendo, y dice lo siguiente, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duerme su hornero,
a la mañana está encendido como llama de fuego. Qué cosas tan tremendas las que nos dice aquí, porque pues nos habla de un corazón perverso, aplicaron su corazón, dice, o sea, está hablando del corazón. ¿Cómo es que aplicaron su corazón? Dice, semejante a un horno, o sea, su corazón es como un horno, donde se cocinan cosas, donde se maquinan cosas, donde se prepara el pecado. Y nos dice, toda la noche duerme sornero, o sea, toda la noche maquinando cómo pecar, cómo hacer. Y a la mañana, pues ya encienden el fuego como llama de fuego. O sea, al día siguiente, pues hacen todo lo que habían planificado. Son las maquinaciones del corazón. Esto es muy claro porque es lo que en realidad pasa. Generalmente cuando nos vamos a dormir, cuando nos entramos a la cama, empieza a trabajar nuestra cabeza y empezamos a tener un pensamiento, y esto voy a hacer mañana, esto me ha pasado hoy, entonces mañana esto tengo que hacer esto y esto y esto, y empezamos a hacer planes. El problema es que aquí está hablando de gente que está maquinando pensamientos de mal, que está tratando de hacer cosas que vayan a alejarnos de Dios, que vayan a prácticamente a planear cosas que afecten a las demás personas, que afecten incluso al mismo pueblo de Dios. Y este es un gran problema porque es interesante la forma en la que se dice aquí, porque son cosas que en nuestra vida cotidiana pasan. Son muy pocas personas las que seguramente llegan a la cama y se duermen, porque nuestra cabeza está constantemente pensando en una y otra cosa. Y aquí cuando describe a este tipo de personas dice que al día siguiente se levantan y están listos para cocinar todo eso que han preparado, para hacer realidad todos esos pensamientos que han tenido. Y es lo que normalmente pasa en nuestra cabeza en las noches. Eso es grave, pues, ¿por qué hablamos de esto? Porque recordemos que la casa de Efraín ha sido pues dispersada por esto, y nosotros ahora que estamos entendiendo quiénes somos, que hemos sido dispersados por todo lado, pues cómo vamos a seguir haciendo eso, cómo vamos a seguir planificando de noche hacer todo tipo de maldad y al día siguiente ejecutarlo. Creo que pues eso es algo que hay que pararlo, ¿no? Y vamos con, o sea, 7:7 dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Fíjense que pues aquí nos empieza a hablar de que no hay jueces, no hay reyes, y esto es clave, no hay quien a mí clame. O sea, se hacen sus propios planes y pues nadie le clama a Dios. Eso es verdad, ya no se pone en consideración siquiera que Dios esté mirando, porque bien dice un poco más atrás que Dios lo ve todo. No han considerado que Dios lo está viendo todo. Y esto es como la parábola que Jesús cuenta de un hombre que se va a dormir y empieza a hacer planes en su cabeza y no sabe que Dios está pendiente de todo eso, porque le dice, necio, no sabes que mañana vienen por tu alma, y todo lo que has pensado, todo lo que has preparado ya no va a ser de ti. Y ese es un problema, aparte de que hacemos todas estas cosas y nos perdemos en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías, en nuestras imaginaciones, y que son cosas que incluso al día siguiente las queremos realizar, ni siquiera tomamos en cuenta que Dios todo eso lo está viendo, que Dios está pendiente de incluso nuestros pensamientos, incluso más allá, hasta nuestros sueños, todo eso lo está viendo Dios, y todas las cosas que pensamos que tenemos están delante de Dios. Y aún sabiendo eso, no estamos dispuestos a buscarle a Dios, a clamarle a Dios, porque es prácticamente esencial que hagamos eso. Y pues continúa diciendo aún más, ¿no? Nos dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Y pues hay que entender esto. Lo que había pasado con Efraín es que, a consecuencia de todo este pecado, de prevaricar en el corazón, quizás de planificar el pecado, pues Efraín lo que ha pasado es que se ha mezclado con los demás pueblos, con todos los demás. Por eso es que ahora entendemos que pues estamos ahí dispersados. Dice, Efraín fue torta no volteada. O sea, como que se ha arrebatado, ¿no? Por un lado cocina, no sé si alguna vez han hecho una torta y no la han volteado. O sea, se quema de un lado y del otro lado no cuece. O sea, nada. No sirve realmente una torta no volteada. Y continúa pues diciendo, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Qué terrible. No se ha dado cuenta.
Y continúa y dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le buscaron con todo esto. Imagínense, esto es lo que ha pasado en todo este tiempo, que con todo no se ha vuelto a Jehová su Dios, ni le ha buscado después de haberse perdido. Y ese es el peor error, ese es lo peor que podríamos hacer, porque alejarnos de Dios, ni siquiera buscarlo, ni siquiera considerarlo, es como cuando una persona dice, no, yo de verdad he pecado mucho, estoy mal, y no, ¿cómo me voy a acercar así delante de Dios? Y ese es uno de los peores errores que podemos cometer, porque a Dios, si tenemos la intención de buscarlo cuando estemos bien, cuando seamos limpios, cuando seamos perfectos, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a poder santificarnos nosotros solos. Para eso nos acercamos a Dios, para eso le buscamos, para que sea Él quien nos cure, para que sea Él quien nos sane, para que sea Él quien nos rescate. Si tenemos problemas, necesitamos buscar a Dios. Si tenemos, cualquiera sea la situación que esté pasando, necesitamos buscarlo, viendo que incluso cuando no sabemos qué es lo que está pasando, porque aquí dice que Efraín no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, y aun cuando estemos en esa situación, que no sepamos qué es lo que ha pasado, de dónde ha venido los problemas, cuando no entendamos cuál sea la situación que estemos atravesando, aún así tenemos que correr y buscar a Dios. Eso es cierto, volver hacia Dios. Siempre eso es pues parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Y dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Fíjense que pues una paloma incauta, ¿qué ocurre? Puede pues no sé, enredarse en algún asunto, pues quedarse ahí atrapada. Y pues, porque ha sido como tal, porque llamarán a Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto es tipo pues de la carnalidad, tipo del mundo. Y muchas veces pues en lugar de buscar a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos en el mundo. Y otra cosa que nos dice es que acudirán a Asiria, y Asiria es tipo pues del que destruye a todo Israel, porque pues recordemos que son los asirios los que terminan destruyendo y dispersando a Israel y los toman por cautivos. Entonces eso viene siendo algo muy tremendo, que muchas veces nosotros andamos así, dejándonos cautivar por el mundo o por redes, nos dejamos atrapar por redes terribles como las de Asiria, que pues nos dejan en muy mal estado. Y eso es otro problema que suele pasar, porque es como que en un incendio estamos nosotros ahí quemándonos, y en vez de salir y pedir ayuda, lo que hacemos es meternos más al fuego. Es prácticamente, esa es la forma en la que muchas personas piensan. En vez de volver a Dios, que es el socorro que tenemos, es la ayuda que tenemos, nos vamos a buscar ayuda a Egipto, nos vamos a buscar consejo en cosas que sabemos que nos van a hundir más, nos van a traer más problemas. Y esa es la consecuencia de alejarse de Dios. Ese es el problema de tener en la cabeza la idea de que no necesitamos de Dios, o que no necesitamos buscarlo todavía. Ese es un gran problema, porque no entendemos que aunque volvamos a Egipto, aunque busquemos a los de Asiria, prácticamente nos vamos a seguir quemando, nos vamos a seguir hundiendo, nos vamos a seguir acarreando problemas. Y tenemos que hacer lo contrario, tenemos que buscar a Dios, tenemos que volver a Dios, porque no tenemos otra solución. ¿A quién más iríamos? Eso es cierto, ¿a quién más iríamos? Pero pues muchas veces nosotros preferimos hacer cualquier cosa y no ir donde tenemos que ir. De verdad, buscar a Dios con todo el corazón, buscarle con toda la mente, buscarle con todas las fuerzas. Y pues en todo momento, ¿no? Ya no sea que estés en un problema o antes que incluso eso ocurra, ¿no? Y continúa diciéndonos lo siguiente, dice, cuando fueren tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Uy, qué terribles cosas las que nos dice, que Él mismo nos iba a tender red y que pues nos iba a hacer caer como aves del cielo. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Qué palabras tan tremendas, ¿no? Estas, pues realmente, pues
uno puede gritarle a Dios, puede clamarle, pero realmente en el corazón, desde la profundidad de nuestro corazón, realmente no clamarle a Él, sino que dice que para el trigo y el mosto se congregaron. ¿Qué palabras tan tremendas? Esto es muy cierto, es de verdad algo que nos está diciendo a nosotros, porque me llama la atención que al principio veíamos que llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Es como que la gente quiere echarse para atrás, como que ya no quiere saber nada de Dios y decide echarse para atrás. Entonces lo que hace Dios, dice: cuando fueren, o sea, cuando trates de volver para atrás, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se les ha anunciado en sus congregaciones. Y esto a veces pensamos que es como que algo malo, como que Dios lo está haciendo por malo, y no entendemos que a veces Dios nos detiene de hacer cosas que nos van a dañar más, que nos van a hacer llegar incluso tal vez hasta la muerte. Y es algo que Dios cuida, porque en verdad nos ama, en verdad quiere que estemos con Él. Él sabe que sin Él no podemos vivir, y muchas veces nos detiene de hacer cosas que podrían hacernos perder la vida. Eso es cierto, ¿no? Nos previene de cosas que podrían hacernos perder la vida, porque pues nos podemos quedar así atrapados como aves del cielo y demás. Pero pues me llama la atención bastante cuando en el capítulo o versículo después nos dice que van porque se congregan por algo, ¿no? Y no claman a Él. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Es que realmente clamaban, pero no clamaban hacia Dios con su corazón, aun cuando estaban en sus camas. Y dice: para el trigo y el mosto se congregaron. Eso me llama tremendamente la atención. Es decir, que era un pueblo que se congregaba, como que asiste a la iglesia, pero ¿para qué? Para el trigo y el mosto, ¿no? Tipo del vino, el mosto, y el trigo pues tipo de por ejemplo, de muchas cosas, de alimento y demás. Entonces como que pues no se le busca a Dios. El día de hoy todavía creo que estamos en estas palabras, porque todavía hay pueblo de Dios que va a la iglesia, pero realmente pues está buscando trigo, por así decirlo, está buscando bendecirme, prospérame, hazme, o sea, está así, ¿no? Está como que buscando trigo y mosto, y pues se rebelan contra Dios, porque no hay un cambio de verdad en el corazón, no hay un cambio en la familia. Sin embargo, pues lo que sí hay es pues este asunto de andar, digamos, detrás de la bendición, detrás de todas estas cosas, y pues eso es rebeldía contra Él. Tendríamos que buscar dentro de nuestros corazones cómo en realidad estamos nosotros. Si de verdad, cuando estamos gritando, cuando estamos clamando, lo estamos haciendo por nosotros, o lo estamos haciendo porque necesitamos algo, lo estamos haciendo porque necesitamos o queremos más comida o queremos más vino. Tenemos que entender qué es lo que estamos buscando, porque nos perdemos muchas veces en esto de lo que mucha gente dice, la prosperidad, de lo que a veces se habla a la gente, y la gente prácticamente le gusta hablar de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, y Dios te va a entregar una cosa y te va a ir mejor, y a la gente le gusta, como que se acostumbran a eso, y cuando empiezan a orar, cuando empiezan a supuestamente buscar a Dios, lo están haciendo simplemente por estas bendiciones, que son cosas que sí llegan, pero nuestro error es buscar todo eso en lugar de buscar a Dios, y ahí prácticamente nos perdemos, porque aquí está hablando claramente de gente que clama, de gente que se congrega, de gente que incluso grita en sus camas. El problema es que no lo hacen para buscar a Dios, y prácticamente eso es una rebelión en contra de Dios. Eso es cierto, porque pues en realidad no está hablando a gente que no le clama, no está hablando a gente que no se congrega, está hablando a gente que hace, pero no lo hace de corazón. Y dice: y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Fíjense que pues Dios siempre nos anda enseñando, nos fortalece nuestros brazos y demás, pero pues pensamientos de mal de Dios, pensar pues tantas cosas contra Él, qué horror, qué cosas que nosotros vamos haciendo, y pues eso tiene que ver
con tener pensamientos de mal para Dios, y eso es algo pues grave. Dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Y yo creo que esto pues nos dice todo. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y aquí pues nos está diciendo un montón de cosas. ¿Cuántos no han vuelto pues supuestamente a Dios, pero realmente no han vuelto al Altísimo, sino que han sido como arco engañoso? Pues cayeron y sus príncipes a espada por la soberbia, es decir que pues aún sus príncipes han caído porque lo que tenían era orgullo, lo que tenían era soberbia de la lengua, ¿no? De estar seguros quizás de algo, porque eran como arco engañoso. Y eso hay que cuidarnos, porque pues con todo lo que estamos aprendiendo hoy nos damos cuenta que hasta ahora sabemos esto. El día de hoy hablamos de lo que sabemos, de lo que Dios nos está dando hasta ahora, pero pues hemos visto que en todo este tiempo hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Por lo tanto, no podemos caer en la soberbia de pensar que ya todo lo tenemos por seguro, que esto es así, no va a cambiar. No, si bien dice la palabra que hay un tiempo para abrirse la palabra, y aún más cosas se van a ir abriendo en este tiempo. Me llama bastante la atención el versículo 15, porque nos dice, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y a veces pensamos que, o nos imaginamos, o creemos que pensar mal contra Dios es decirle, Dios, tú has hecho esto, y hablar completamente en contra de Dios. Y no nos damos cuenta que el hecho de creer que porque estás trabajando te está yendo bien, estás pensando mal contra Dios. El hecho de creer que es tu dinero y estás gastando el sudor de tu frente, y que gracias a ti está bien tu familia, y que la casa que tú tienes la has comprado tú y la has pagado tú, esos son pensamientos que están en contra de Dios. Estás pensando mal contra Dios porque no agradeces la oportunidad que Dios te ha dado, no agradeces las cosas que Dios te ha dado. No entiendes que Dios ha sido el que ha fortalecido tus brazos para que trabajes, el que te ha enseñado las cosas que necesitas saber para trabajar, y no te das cuenta que ha sido siempre Dios. Nunca hemos sido nosotros, siempre ha sido Dios. Y el hecho de creer que las cosas las hemos ganado nosotros, el pensar que nosotros somos los que estamos haciendo bien y que por nosotros están yendo bien las cosas, son pensamientos que están contra Dios. Es pensar mal contra Dios, el creer que nosotros somos los que hemos tomado buenas decisiones. Y eso es pensar mal contra Dios, no simplemente tratar de hablar contra Él o de blasfemar o decir malas palabras. No se trata de eso, se trata de cosas mucho más profundas, porque por más bien que parezca, las cosas y en realidad todas las cosas que tenemos, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, incluso nuestra familia, y todo eso es gracias a Dios. Todo lo tenemos por Dios, nada nos los hemos ganado nosotros. El hecho de que estemos aquí escuchando, hablando y haciendo muchas otras cosas es gracias a Dios. El simple hecho de despertar en las mañanas es un regalo de Dios y no agradecemos. Prácticamente hemos vivido una vida en total desagradecimiento. No hemos entendido que es gracias a Dios. Prácticamente el hecho de que tengamos todo es simplemente gracias a Dios. De veras que eso es gracias a Dios, porque pues el hecho de que el día de hoy tengamos vida, de que tengamos salud, de que tengamos tantas cosas, no puede ser debido a nosotros, sino solamente debido a lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues cuántas veces nosotros hemos tenido pensamientos de mal, pensaron mal en vuestras imaginaciones. Y fíjense que volvieron, dice, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Y esto pues nos muestra que pues muchas veces nosotros podemos tener eso como arco engañoso. Cuando nos dice arco engañoso, recordemos que se refiere a Hasatán. Esto está hablando a Israel, pues si recuerdan, cuando hablábamos de Israel, pues hablábamos de Jacob, pero pues tenía Jacob un hermano, Esaú, que es pues símbolo de todo lo que son los edomitas, y él pues también era arquero, ¿no? O sea, era alguien que usaba el arco. Y pues generalmente cuando se refiere al arco engañoso, pues nos está diciendo que fueron como arco engañoso, es decir, que realmente no nos hemos arrepentido, sino que hemos hecho otras cosas. Dice, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto.
¿Eso qué significa? Que se vuelven al mundo, que se vuelven a las cosas mundanas. ¿Será que seguimos así? Porque pues recordemos que pues esta historia no acaba así. Sin embargo, muchas de las cosas que leemos todavía se puede aplicar a la iglesia actual. Recordemos que pues esta historia termina ¿cómo? Termina juntándose la casa de Efraín, la casa de Judá, en uno solo, restaurándose en principio la casa de Israel. Pero cuando empezamos a ver todo esto nos damos cuenta definitivamente de que hay algo que todavía no estamos haciendo. ¿Será que realmente estamos pues volviéndonos de nuestra iniquidad, de la rebelión que tiene Israel? ¿O será que siguen estas cosas dentro de nosotros? Y yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros se vuelva verdaderamente a Dios, no de labios, no así por encima, sino de todo corazón, porque esto que pues leemos es realmente grave. Es muy cierto y está muy claro esto. El final es como tú dices, por todos lados el final es muy bueno. Al final las dos casas llegan a juntarse y se forma un solo reino. Pero no todos van a ser parte de él. No todos van a estar ahí siendo integrantes de estas dos casas. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo estas cosas, si seguimos cometiendo estos mismos errores, si seguimos clamando a otros dioses, si seguimos buscando a otras cosas que no sean el único Dios, que no sea el Altísimo, vamos a seguir perdidos, vamos a seguir prácticamente dando pasos para atrás en vez de ir hacia adelante. Si seguimos creyendo que nosotros nos hemos ganado todo, que nosotros somos los responsables de nuestra propia felicidad, vamos a seguir igual de perdidos y vamos a estar, así como dice el libro de Oseas, vamos a estar perdidos, vamos a estar destruidos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. El final es lo mejor que ha podido planear Dios, es prácticamente lo mejor que nos podría pasar en la vida, pero no todos van a ser parte de ese final. Eso es cierto. Por eso es pues tan importante que veamos, si bien hemos visto solamente una parte del pecado de la casa de Israel, que hasta el día de hoy pues podemos encontrar ciertas características. Por lo que tenemos que entender es de que pues si el final es muy bueno porque hay un remanente, pues entendamos lo que es el remanente. Cuando alguien, por ejemplo, empieza a coser y todo lo que sobra, digamos las telitas que son sobrantes, ese es el remanente. Es decir que pues hay un remanente que vuelve, pero pues no es todo. Entonces cuidemos nosotros de ser ese remanente, de esos que vuelven hacia Dios. Y pues el asunto es de que la Biblia nos cuenta de todo lo que pasa con todo lo que ocurre con Israel, de cómo ha sido dispersada, de cómo va a hacer muchas cosas todavía. Pero pues yo quisiera irme ahora a Oseas 14 para ver lo que nos le dice finalmente a la casa de Israel, porque pues si hacemos un análisis de todo esto, vamos a encontrar que aún muchas características siguen con nosotros. Pero Oseas 14 pues creo que dice lo necesario para que este día nosotros entendamos lo que quiere Dios de nosotros. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Escuchen esto. Pues ¿qué tenemos que hacer? Volver a Jehová y pedirle que quite él toda iniquidad de nosotros. Y entender algo: no nos librará el asirio. Cuando decíamos que teníamos pensamientos de mal, cuando hablábamos acerca de los pensamientos de mal, pues hay muchas cosas que al día de hoy mucha gente todavía tiene pensamientos. Confía más en las riquezas de este mundo y dice: ay, si no trabajo no como. Escucha bien, no nos librará el asirio. No te va a ayudar tu trabajo. Si Dios no te prosperara, no tendrías nada. Ese es el asunto. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Fíjense esto, qué importante. Dice: nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Y si bien esto representa pues aquellos dioses que se hacen de madera, de casi digo de cartón, creo que no hay de cartón, ¿no? De estuco, qué sé yo, de tantas cosas, pero pues el asunto es de que pues va más profundo de eso. Hay muchas personas que al día de hoy nosotros le decimos a lo que hacemos con nuestras manos,
pues le decimos dioses. Aquello de lo que hacemos, tenemos tanto ahí en nuestra cabeza que hemos olvidado que nuestro pensamiento debiera estar en Dios, deberíamos estar más pensando en lo que le agrada a Dios, pero pues nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente, pensando en las cosas que hacemos con nuestras manos, quizás en el trabajo, quizás en alguna u otra cosa, pero pues eso se vuelven dioses nuestros, y eso no debería ser. ¿Por qué? Pues dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Deberíamos pues mantener eso, mantener que Dios es pues grande y misericordioso, que pues nosotros podemos alcanzar en él misericordia, porque pues básicamente necesitamos su adopción. Esta es la solución, esto es lo que Dios nos dice que hagamos, esta es la forma en la que podemos volver a Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Esto es lo que necesitamos hacer. Tenemos que entender por qué han sido nuestros errores los que nos han hecho caer. Han sido nuestras malas decisiones que nos han llevado a donde estamos, porque nosotros decidimos alejarnos de Dios. Pero ahora es tiempo de que volvamos, de que les roguemos a Dios, de que le busquemos como lo hacía Jesús, con ruego, con clamor, con súplica, con llanto. Necesitamos clamar a Dios. Y necesitamos quitar toda esta iniquidad que hemos hecho, todos esos pecados que hemos guardado, todas esas cosas que hemos arrastrado desde hace años. Tenemos que sacar todo esto. Muchas veces hemos pensado, como lo decíamos hace rato, que éramos nosotros los que hacíamos las cosas, que era alguna persona, que era el dinero, y confiábamos en otras cosas que nos podían salvar, confiábamos en las cosas que nosotros habíamos creado, en nuestros pensamientos, en las ideas, en los planes que nosotros habíamos tenido. Y es tiempo de dejar todo esto, es tiempo de reconocer que solo Dios nos puede sacar de estos problemas, que solo en Dios hay salvación, que solo en Jesús podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas, que tenemos que volver a encontrar esa identidad, y que tenemos que volver a nuestra cultura original, que es la que Dios nos ha dado, a esa ciudadanía de la que estábamos hablando. Tenemos que entender que solo con Dios podemos alcanzar todo eso, y que necesitamos misericordia, necesitamos pedirle a Dios que confiemos en que Dios es un Dios misericordioso. Ayer hablábamos de eso, no podemos ir delante de Dios con nuestras justicias, porque no tenemos nada que presentar delante de Dios. Simplemente podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe. Si de verdad no sentimos eso en el corazón, si no tenemos eso en nuestras cabezas, en nuestras mentes, pedirle a Dios que nos convenza y que nos haga entender que en verdad éramos nosotros los que estábamos mal, y que ahora tenga misericordia de nosotros, porque la respuesta que nos da Dios después es prácticamente lo que necesitamos. El versículo 4 dice algo más interesante. Nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense qué preciosas palabras para Efraín. Yo sanaré su rebelión. Si leemos, pues, o sea, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos pues en todas estas cosas, pero Él nos dice que Él va a sanar nuestra rebelión. Lo amaré de pura gracia. Eso es lo que ha hecho con Jesucristo. Nos ama de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Este es el tiempo de volver, Efraín. Si tú estás escuchando es porque eres casa de Efraín. Esta palabra pues está llegando a todas aquellas personas, a toda oveja que el día de hoy pues no sabe dónde está. Quizás estás en una iglesia y demás, quizás ofrendas, quizás haces todo eso, pero pues claramente leíamos que es más que eso, que es una vuelta a Jehová, no una vuelta a la religión, una vuelta de todo corazón, no a una iglesia, sino de verdad a ser y entender que es Israel y a vivir una vida en santidad. Y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Esa es la futura gloria de Sión, esa es la futura gloria de Israel. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, bajo la sombra del Altísimo. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, y quisiera que veamos pues esta diferencia de pensamiento. ¿Qué tipo de Efraín eres? ¿Aquel que sigue pecando o aquel que dice estas palabras? ¿Qué más ya tendré con los ídolos? ¿Qué más tendré ya con los ídolos?
cuando nosotros digamos eso, ¿qué más tengo con los ídolos? Yo no sé si tienes ídolos de madera, de estuco, de qué sé yo, pero pues estoy yendo incluso a aquellas personas que pues dicen, yo jamás he tenido eso, pero tienes ídolos en tu corazón, ahí todavía ves pornografía, ahí todavía tienes pues el ídolo de la mentira, ahí todavía tienes el ídolo de la egolatría, yo no sé qué ídolo tienes ahí, pues si tú en esta noche dices, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Si tú dices, ya no quiero esto, yo quiero vivir una vida en santidad, pues yo sé que voy a la iglesia, canto coritos, voy haciendo esto, pero pues realmente ya no quiero esto, y tú dices, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O quizás nunca pues has ido a la iglesia y demás, pero pues el día de hoy dices, no, realmente empiezo a entender que yo soy parte de Efraín, y dices, ¿qué más yo tendré con los ídolos? Dice Dios, yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Qué importantes palabras. Dios lo va a oír, lo va a mirar, y dice que va a ser como la haya verde para ti, y pues vas a hallar, de mí será hallado tu fruto. Él mismo te va a dar el fruto del Espíritu para que tú puedas pues ser fructífero. Y escuchen estas palabras, las últimas de Oseas. Pregunta, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y yo pregunto hoy lo mismo, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? ¿La rectitud de Jehová, por donde van a andar los justos? ¿O vas a andar pues como tropezando por eso, siendo rebelde? Esta palabra es verdad, y esta palabra está todavía vigente. El día de hoy hay un llamado a toda la casa de Efraín, porque no todos van a ser parte de esto, solamente aquellos que se arrepientan de verdad, que no tengan pues en su corazón cualquier cosa, que decidan apartarse de todo tipo de ídolos, solo para aquellos, pues esta palabra es verdad. Es muy cierto, esto es para los que decidan volver, es para los que decidan escucharle a Dios en este día, es para aquellos que estén dispuestos a dejar todos esos ídolos, todos esos pensamientos, todas esas ideas que tenían, renunciar incluso a su misma forma de pensar que tenían, porque todo esto que Dios pone delante de nosotros es algo completamente nuevo, porque muchas veces nos preocupamos por decir, pero yo todavía no estoy bien, yo no soy muy bueno y Dios no me va a querer. No entendemos que ninguno de los que está aquí es gente que haya tenido buenos frutos, porque Dios nos dice, Él mismo nos va a poner los frutos, la gente va a ver los frutos a través de lo que Él haga en nosotros, no somos nosotros, porque incluso creer que nosotros somos los que estamos haciendo bien las cosas, que nosotros somos los que estamos dando ese fruto del Espíritu, sería totalmente incorrecto, porque no somos nosotros. Precisamente por eso se llama fruto del Espíritu, porque es el Espíritu Santo mismo que hace que nosotros tengamos esos frutos. Y tenemos que entender que va a ser Dios el que nos va a transformar, que va a ser Dios el que nos va a cambiar. Nosotros solo necesitamos renunciar a todo eso que tenemos arraigado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y volver a Dios y llevarlo todo delante de Dios. Necesitamos entender que Dios nos da la oportunidad, lo decimos prácticamente todos los días. Dios está poniendo delante de nosotros la oportunidad de que elijamos el bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Está en nosotros el decidir, y aquí nos está diciendo lo mismo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y ahora tenemos que decidir nosotros si podemos ser sabios, si podemos ser prudentes, porque si de verdad elegimos el camino de Dios, si elegimos creerle, si dejamos que Él nos transforme, Él va a hacer que nosotros andemos como personas rectas, como personas justas, y que vamos a poder caminar por ese camino, porque no vamos a ser nosotros, va a ser Él el que nos va a enseñar a caminar, porque si por el otro lado decidimos dejar a Dios a un lado, vamos a ser como rebeldes y vamos a caer. Eso tenemos que decidirlo nosotros. Eso es cierto. Por tanto, pues nos queda a nosotros tomar esa decisión. Si podemos ver esto por último en Ezequiel 34, 10. Vamos a ver lo que dice lo siguiente. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar
las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jesucristo es el buen pastor y Él mismo está buscando a sus ovejas y Él las va a reconocer. ¿Y qué más dice? Como reconoce su rebaño el pastor el día en que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Fíjense que está hablando esto a la casa de Efraín, porque la casa de Efraín representa todas las ovejas esparcidas, y pues Él mismo nos está buscando en este tiempo. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Pues estas son palabras que nos está diciendo para este tiempo, porque pues nos indica eso, de verdad que Dios nos está diciendo que realmente nos está buscando en este tiempo, pero pues lo que nosotros necesitamos en este tiempo es volvernos hacia Dios, porque Él nos está buscando. Dice que sus ovejas oyen su voz y le reconocen. Si nosotros somos parte de sus ovejas, pues este es el llamado a toda la casa de Efraín, este es el llamado a toda la casa de Israel, de no seguir pecando como lo han hecho nuestros padres, de no seguir en camino de iniquidad, de no seguir estando a medias tintas, sino de hacerlo de todo corazón y volvernos hacia Dios. Es de verdad para admirarse la forma en la que Dios nos busca. Siempre hemos creído que es Dios el que nos busca, no somos nosotros los que le hemos buscado a Él. Hayamos tenido el pasado que hayamos tenido, ahora Dios nos está buscando. Ahora Dios quiere hacernos entender a todos que somos parte de ese redil, que somos parte de esas ovejas, que somos parte de esa casa de Israel que ha sido dispersada, que ha sido extraviada, ese redil que estaba prácticamente perdido. Ahora Dios nos está buscando, y lo mejor de todo es que nos busca uno por uno, a cada uno, y en verdad está Dios preocupado por cada uno de nosotros, porque ahora Él ya no lo va a hacer por medio de pastores, como dice aquí, ya no lo va a hacer sino Él mismo nos va a convencer. Él mismo va a poner en tu corazón ese deseo. Si en este momento sientes algo dentro de tu corazón, sientes algo en tu mente, algo que te llama la atención, es simplemente Dios que te está diciendo que eres parte de esa casa de Israel, que eres parte de ese redil, que eres parte de esas ovejas, y que ahora Dios te está llamando para que vuelvas. Dios está poniendo eso en tu corazón para que entiendas que Dios te ama, que Dios te quiere restaurar, que Dios quiere darte esa promesa que nos había prometido al principio, que había prometido a nuestros padres hace años. Es Dios el que nos está buscando. Eso es cierto. Bueno, pues entonces a todas las personitas que a día de hoy entiendan que Dios les está buscando, pues vamos a orar, ¿no? Y a todos, pues todos juntos, pidiéndole de verdad que pues se haya quitado de nuestro corazón toda rebelión, pues todas las cosas que hemos ido viendo el día de hoy, y que de verdad entendamos que somos Efraín, pero pues que cambiemos nuestra manera de ser, que cambiemos todo. Así que vamos a orar ahí donde están y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Primeramente, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces cada día con nosotros. Cada día, Señor, tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Tú verdaderamente haces salir el sol sobre todo, sobre ricos, sobre pobres, sobre cada persona, Señor. Qué importante este día, Señor, en agradecerte todo, en agradecerte el sol, la luna, las estrellas, agradecerte pues absolutamente por todas las cosas que tú nos das en cada momento, en cada situación. Pero pues el día de hoy venimos, Señor, porque entendemos y hemos leído en tu palabra que somos la casa de Efraín. Papá, para muchos esta es la primera vez que entendemos esto. No lo habríamos comprendido. Para otros que ya estamos en este camino, Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que afinar, porque todavía al leer la iniquidad y el pecado de Efraín, pues nos identificamos con todo eso, pero pues
quienes seamos, Señor, el día de hoy nos arrepentimos, porque todavía hay mucha iniquidad, hay mucho pecado, Señor, en cada uno de nosotros. No hacemos la voluntad del Padre, la voluntad del Eterno. No hacemos todo eso, sino que tratamos de hacer nuestra voluntad. Tratamos de hacer las cosas como a nosotros nos da la gana y en eso fallamos, papá. Perdónanos, Señor, perdónanos por no ir detrás tuyo. No queremos, Señor, quedarnos así, que nos hagas a un lado porque no tengamos sinceridad en el arrepentimiento, sino que de todo corazón, Señor, el día de hoy te pedimos, Señor, que aún nos enseñes a arrepentirnos, porque solamente con el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a poder hacerlo, para que podamos, Señor, buscarte de todo corazón, buscarte con toda la mente, buscarte con todas las fuerzas, para que podamos arrepentirnos verdaderamente de nuestro pecado, de todas aquellas cosas que hemos hecho, Señor, y para que tú nos cambies este corazón, Señor. Señor, nosotros no queremos prevalecer en el pecado de Efraín, no queremos seguir siendo inconstantes, Padre. Queremos en este día, Señor, hacer tu voluntad con tu poder, arrepentirnos de todo corazón y saber, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, y saber, Señor, que tú nos estás cambiando este corazón, Señor, por un corazón que te tema. Un corazón, Señor, que haga tu voluntad. Un corazón, Padre amado, que sea, Señor, conforme a tu voluntad, papá. Eso te pedimos, un cambio de corazón en nuestras vidas. El día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, Señor, pero gozosos, arrepentidos en el sentido de que vemos todavía muchas cosas, Señor. Tú dices, Señor, que tú quieres más que la grosura de carneros, que tú quieres más que las cosas que a nosotros no nos cuesta nada. Es fácil, Señor, ir a una iglesia, es fácil estar ahí, Señor, es fácil, Señor, hablar incluso de ti, pero papá, qué complicado es que nosotros vivamos tu palabra. ¿Qué cosas son, Señor, tan complicadas que a veces no podemos hacer tu verdadera voluntad? Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser diferentes, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres, Señor, para que de verdad nos podamos arrepentir y podamos hacer tu voluntad y cambiemos de manera de ser. Cambiemos de manera de hacer las cosas. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos das. Gracias, Papito Santo, porque en este día nos estás perdonando. Y aún, Señor, te damos gracias, Señor, porque a cada momento nos vas transformando, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, hasta reflejar la vida de Jesús, papá. Gracias, Padre Santo. Gracias porque somos ese Efraín, porque hemos encontrado nuestra identidad, porque no nos hemos perdido, Señor, porque ahora entendemos tu palabra, Señor, nos habla a nosotros mismos. Gracias, Papito Santo, por este tiempo, y ayúdanos a cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, que seamos tal cual tú quieres. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Y también, Señor, en este tiempo tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata mi familia, que ata mi vida, que ata mi familia, que ata mi casa, que ata Bolivia. Óiganme bien, hombres fuertes: celos, mentira familiar, pesadez, prostitución, perversidad, sordomudo, temor, orgullo, enfermedad, atadura, anticristo. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Salen ahora, sueltan, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Salen ahora. Sueltan nuestra vida, sueltan nuestra mente. Oíme bien, Hasatán, tú que atas mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi memoria RAM, sueltas ahora en el nombre de Jesús. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta mi vida, suelta mi familia en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sal ahora, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Y oíme bien, Hasatán, no tienes arte ni parte en ninguno de mis hermanos, porque cubrimos a mis hermanos, Señor, con la sangre de Cristo. Cubrimos, Señor, cada familia, cada hogar, cada persona, Señor, que está escuchando, Señor, lo cubrimos con tu preciosa sangre, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos permites, Señor, estar delante de ti. Atamos a todo demonio inmundo en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Y todo poder del diablo, todo pensamiento inicuo, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo pensamiento de mal que viene de parte de Hasatán. Renunciamos a todo pensamiento inicuo que viene de parte de Hasatán. Sueltas ahora nuestras vidas, sueltas nuestras mentes, sueltas a nuestras familias en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. Gracias, Padre, Señor, y en este día también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos llenes y nos toques con tu unción, Señor, y seamos llenos totalmente de tu presencia y que podamos poner por obra esta palabra que hemos ido hablando. Y en el nombre de Jesús también a ustedes, tierra, sol, luna, estrellas. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar, que ustedes no son diseñados para adorar, para hacerse adorar, sino para adorar al Rey de Reyes. Y ustedes, tierra, luna, estrellas, ustedes han sido diseñados para alabar el santo nombre de Jesucristo, para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ustedes los desatamos en el nombre de Jesús para que adoren a Jesucristo, que adoren a Yeshua. Pero también en este momento les decimos a todos los bolivianos, óiganme bien bolivianos, óiganme bien, mi Señor Jesús les ordena, espíritus humanos, que se pongan ahí esperando la gran redención de almas, que haya hambre y sed de la palabra de Dios y haya una liberación masiva, ahí haya un avivamiento, papá, un avivamiento contigo, Señor, donde tu palabra entre, Señor, a la profundidad, Señor, de cada una de las personas. Bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, ahí preparando esos corazones dispuestos a hacer la voluntad del Eterno, a hacer la voluntad del Padre. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por este día. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son de ti. Y en este día te adoramos, Señor, agradecemos con todo el corazón, bendecimos a todas las personas que están escuchando y cúbrelos con tu preciosa sangre, papá. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Nuestro Dios Todopoderoso, ¡aleluya! Y un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Bueno, pues ya llegamos al final de la reunión. Les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Y ya nos vamos despidiendo de cada una de las familias que están con nosotros. Decirles bendiciones, mis hermanos. Ahí tenemos pues a distintas familias. Tenemos ahí a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, amparo, bendiciones, hermanos, en Jesús. Hasta mañana, Dios les bendiga. Amén, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga en Jesús. Amén, 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 amén. Bendiciones también, mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga en Jesús. Bendiciones también ahí para pues Benjamín, bendiciones. Para bendiciones, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús, a todos los que están viendo el programa. Dios Hasta bendiga. mañana toda la familia Murillo allá, las bendiciones ahí, pues a Saraí, a Jay también, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a Belén, a Lanis, mi hermana Eli, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana en Jesús. Que Dios les bendiga. En Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendiciones ahí a toda la familia Lima Guayas. Bendiciones. Amparito, Dios les bendiga a todos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana. En Jesús, Tessa Preciosa, Mayra, Anthony, hermano George, hermana Bea, que Dios les bendiga. Bendiciones, tía Luisa. Amparito, bendiciones, Amparito. Bendiciones, Daniel. Bendiciones, Martiña, Jaimillo, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús.
Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga, bendiciones en Jesús. Bendiciones también ahí a toda la familia Paredes Guayas. Matías, bendiciones. Bendiciones ahí. hermano Amparito, en Jesús. En Jesús, Brittany, Brigana, Rolinda. Que Dios les bendiga, hermana Janet, hermano Henry. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Bendiciones, hermana Amparito. En Jesús, bendiciones. Y también ahí, bendiciones a Sarey y su pandilla. Háblale. En Jesús. En Jesús, que Dios les rebendiga, mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones ahí a toda Sarey y su pandilla, que Dios les bendiga. Y bendiciones pues también ahí a toda la familia de mi hermano Edwin, ahí a la familia Ayala Campos, bendiciones. Bendiciones, nena, bendiciones. Dani, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente, y a todos, a los de Chayapata, grandes bendiciones, y a todos los hermanos que están escuchando, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana, en Jesús. En Jesús, Edwin, en Jesús, Niño, en Jesús, Belén, que Dios les bendiga. Bendiciones. Y Norquita, bendiciones. Amparito, bendiciones. Daniel, Martita, don Gemito, tía Juanita, Dios los bendiga grandemente, hermanos, y todos los que nos oyen en Jesús. En Jesús, Norquita, bendiciones a toda la familia Mayea y a Melvi, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes en Jesús. Y bendecimos pues también ahí a mi hermano René, a mi hermana Sonia, a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, mis hermanos, un abrazo a la distancia. Bendiciones también pues ahí a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones también pues ahí a cada una de las personas que está, a Carola, bendiciones, bendiciones Freddy, bendiciones pues ahí también a Luis, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones también pues ahí a las familias que están con nosotros, la familia Lopestito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues allá en Chayapata a la familia Carlo Gómez, bendiciones. Allá a tía Juanita también bendiciones, a toda la familia Gómez Ayala, bendiciones ahí tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, que Dios les bendiga, bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. A la familia Coca-Cola también bendiciones, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Pues también ahí bendecimos pues a las distintas familias. Tenemos ahí también a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a la familia Choque González, en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todas las familias que nos están escuchando en Cochabamba también, muchas bendiciones. Bendiciones pues en todo el país, en todo Bolivia y en el extranjero también, que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Jesús. En Jesús. En su punto, Radio Online.